Hay promesas que hiciste cuando todavía eras muy joven. Prometiste que nunca hablarías como te hablaron, que jamás tratarías a tus hijos como te trataron, que no permitirías que la frialdad, los gritos, el abandono o la violencia entraran en la familia que algún día formarías. Miraste el dolor de tu casa y dijiste, cuando yo crezca será diferente. Pero hoy necesitas hacerte una pregunta incómoda. ¿Realmente estás siendo diferente? Porque el hijo que juró no gritar como su padre ahora levanta la voz cuando se siente contradicho. Después se arrepiente, pide perdón y promete controlarse, sin embargo vuelve a suceder. La mujer que sufrió abandono ahora intenta controlar cada movimiento de quienes ama. Necesita saber dónde están, con quién hablan y por qué tardaron en responder. Ella dice que lo hace porque le importan, pero en lo profundo vive aterrorizada ante la posibilidad de que alguien vuelva a marcharse. La persona que fue traicionada conoció a alguien nuevo, alguien que nunca le ha mentido, pero lo interroga. Sospecha de sus intenciones y convierte cada silencio en una amenaza. Sin darse cuenta, está castigando a una persona inocente por lo que otra persona culpable hizo en el pasado. Y quizás esa sea tu historia. Has cambiado de casa, de trabajo, de pareja, de amistades o incluso de iglesia. Has comenzado de nuevo muchas veces, pero siempre terminas encontrándote con una versión parecida del mismo conflicto. Cambian los nombres, pero la discusión se parece. Cambian los rostros, pero el miedo sigue siendo el mismo. Cambian los escenarios, pero tú continúas sintiéndote rechazado, ignorado, amenazado o abandonado. Entonces dices, siempre me encuentro con personas iguales. Pero hoy debes tener el valor de preguntarte, ¿todas las personas son iguales o existe algo dentro de mí que todavía interpreta cada relación desde una herida antigua? Escúchame con el corazón abierto. Cambiar de escenario no sana lo que continúa gobernando tu interior. Puedes mudarte lejos de la casa donde sufriste y seguir llevando esa casa dentro de ti. Puedes dejar atrás a quien te hirió y continuar escuchando su voz en tu mente. Puedes comenzar una relación nueva y llevar a ella los temores de la anterior. Puedes tener una familia diferente y todavía reproducir el ambiente emocional en el que creciste. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué algo pequeño provoca en ti una respuesta tan grande? ¿Por qué una demora en responder un mensaje despierta tanta ansiedad? ¿Por qué una corrección te hace sentir humillado? ¿Por qué un desacuerdo se convierte inmediatamente en una guerra? ¿Por qué cuando alguien intenta acercarse tú levantas muros? ¿Por qué cuando temes perder a una persona intentas controlarla? Tal vez el problema no comenzó hoy. Tal vez esa situación solamente tocó una herida que ya estaba allí. No es que esa palabra haya creado todo tu dolor, es que encontró un dolor acumulado. No es que esa discusión explique toda tu ira, es que abrió una puerta hacia algo que llevabas años escondiendo. No es que seas demasiado sensible, puede ser que hayas tenido que soportar demasiado durante demasiado tiempo sin recibir ayuda, pero comprender tu dolor no significa justificar todo lo que haces desde él. Hay personas que hieren mientras dicen así soy yo, otras controlan y lo llaman amor, se alejan y lo llaman prudencia, humillan y lo llaman sinceridad, se niegan a pedir perdón y lo llaman carácter fuerte. Pero Dios te ama demasiado como para permitir que sigas poniendo nombres aceptables a comportamientos que están destruyendo tus relaciones. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? ¿Es el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, la ausencia de un padre, las palabras que alguien pronunció sobre ti, la sensación de que nunca fuiste suficiente? ¿Estás enfrentando un problema nuevo o estás repitiendo un dolor antiguo? Porque lo que no sanas no desaparece, cambia de forma, se esconde en tus reacciones y vuelve a aparecer en tus relaciones. Aquello que un día te hizo llorar puede convertirse mañana en la manera en que hace llorar a otros. No porque seas una mala persona, sino porque el dolor que no se confronta termina buscando una salida. Y muchas veces sale a través de palabras, silencios, decisiones, temores y formas de amar que lastiman. Hoy Dios no quiere avergonzarte por lo que descubras, quiere liberarte de lo que llevas demasiado tiempo repitiendo. Pero antes de hablar de restauración tendrás que mirar con honestidad lo que tus reacciones están revelando, porque quizá tu boca está diciendo una cosa, pero tu manera de reaccionar está contando una historia completamente diferente. Tus reacciones están hablando, aunque tú no digas una sola palabra. La intensidad con la que respondes, el tono que utilizas, la rapidez con la que te defiendes, la necesidad de escapar, controlar o cerrar el corazón, todo eso está contando una historia. Una historia que quizá nunca te atreviste a expresar con palabras, porque no todas las reacciones nacen de lo que está sucediendo en el momento presente. Hay respuestas que comenzaron muchos años atrás. El acontecimiento de hoy solamente presionó una herida que ya existía.
Alguien tarda en responderte un mensaje y tú no solamente piensas que está ocupado, inmediatamente sientes que ya no le importas, que está perdiendo el interés o que se irá de tu vida. Tu ansiedad aumenta, comienzas a imaginar escenarios, escribes varias veces o decides alejarte antes de que la otra persona pueda abandonar. ¿Realmente estás reaccionando a una demora de algunos minutos? ¿O estás respondiendo a todas las veces que alguien desapareció sin darte una explicación? Tu pareja guarda silencio porque necesita ordenar sus pensamientos, pero tú interpretas ese silencio como castigo. Algo dentro de ti vuelve a sentirse ignorado, invisible, abandonado. No estás viendo solamente a la persona que tienes delante, estás recordando emocionalmente a quienes te hicieron sentir que tu voz no importaba. Alguien te corrige con respeto, pero tú respondes con agresividad, te justificas, atacas o intentas demostrar que la otra persona también está equivocada. No puedes escuchar una observación sin sentir que tu valor está siendo cuestionado. ¿Por qué? Tal vez porque creciste creyendo que solamente merecías amor cuando hacías todo bien. Cada error era acompañado por una humillación, una comparación o una mirada de decepción. Por eso ahora una corrección pequeña despierta aquella sensación antigua de no ser suficiente. Entonces no escuchas, esto puede mejorar. Escuchas, tú no sirves. No escuchas, cometiste un error. Escuchas, tú eres un error. Y cuando la identidad está herida, un desacuerdo puede sentirse como rechazo. Si alguien no piensa como tú, sientes que está contra ti. Si no aprueba tu decisión, crees que dejó de amarte. Si pone un límite, lo interpretas como abandono. Por eso algunas conversaciones se convierten rápidamente en guerras emocionales. El problema visible puede ser pequeño, pero lo que ese problema representa dentro de ti es enorme. Hay personas que dicen, yo reacciono así porque soy de carácter fuerte, pero tener carácter no significa perder el dominio propio. Herir con palabras no es fortaleza, negarse a escuchar no es firmeza, controlar no es cuidar, castigar con silencio no es proteger la paz. Deja de llamar personalidad a una reacción que necesita ser examinada. No es que todo te moleste, es que hay algo dentro de ti que todavía vive a la defensiva. Vives esperando el próximo ataque, por eso explicas demasiado, aunque nadie te esté acusando, te defiendes antes de escuchar, sospechas antes de conocer los hechos, atacas antes de sentirte vulnerable, te alejas antes de que alguien pueda dejarte. Y quizá has vivido así durante tanto tiempo que ya no reconoces cuándo estás en peligro y cuándo solamente estás frente a una conversación incómoda. Tu cuerpo también lo sabe. El corazón se acelera, la respiración cambia, la mandíbula se tensa, tus pensamientos comienzan a correr. Algo dentro de ti grita, protégete. Pero necesitas preguntarte, ¿de qué me estoy protegiendo en este momento? ¿De lo que esta persona está haciendo o de lo que otra persona hizo hace años? Escúchame. Reconocer esto no significa negar la responsabilidad de los demás. Hay comportamientos que son dañinos. Existen relaciones abusivas, palabras crueles y situaciones en las que necesitas establecer límites claros. Sanar no significa tolerarlo todo ni permanecer donde te destruyen, pero también debes aprender a distinguir entre una amenaza real y una herida activada. Durante esta semana no observes únicamente lo que hacen los demás. Obsérvate a ti mismo. Presta atención a las situaciones que te alteran con mayor intensidad. Pregúntate qué palabras te hacen sentir pequeño, rechazado o amenazado. Examina qué ocurre cuando aparece el miedo. ¿Atacas para no sentirte débil? ¿Controlas para no sentir incertidumbre? ¿Huyes para evitar la posibilidad de ser rechazado? ¿Manipulas para obtener la seguridad que no sabes pedir directamente? ¿Te encierras esperando que alguien insista hasta demostrarte que le importas? ¿Complaces a todo el mundo porque tienes miedo de decepcionar y quedarte solo? No te observes para condenarte. Obsérvate para comprender qué necesita ser transformado. Cuando ocurra una reacción intensa, haz una pausa. No envíes inmediatamente ese mensaje. No pronuncies esa palabra que después tendrás que lamentar. Respira y pregúntate, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué temor se activó dentro de mí? ¿Esta reacción pertenece completamente al presente o está conectada con mi pasado? Esa pausa puede parecer pequeña, pero puede impedir que una herida antigua tome una decisión nueva por ti.
Dios no te muestra tus reacciones para humillarte, te las muestra porque son señales, son ventanas que permiten ver lugares del corazón que aprendiste a esconder. Y aquello que puedes reconocer con honestidad, también puedes comenzar a trabajarlo con responsabilidad. Pero reconocer una reacción no es suficiente. No basta con decir ahora entiendo por qué soy así. La comprensión debe llevarte a una decisión, porque mientras tú intentas proteger la herida, tus reacciones pueden estar hiriendo a las personas que amas. Ahora tendrás que mirar no solamente lo que ocurre dentro de ti, sino el conflicto que tu dolor está produciendo a tu alrededor. Hay dolores que parecen silenciosos, pero nunca permanecen completamente callados. Tal vez no hablas de lo que te pasó, no cuentas lo que viviste, evitas recordar lo que te hirió y has aprendido a responder que estás bien, pero aquello que tu boca esconde puede comenzar a manifestarse en tu manera de tratar a los demás. Porque una herida puede ser personal, pero sus consecuencias nunca permanecen únicamente dentro de quien la carga. Lo que no expresas con lágrimas puede salir convertido en irritación. Lo que no reconoces como miedo puede aparecer como control. Lo que no trabajas como inseguridad puede expresarse mediante celos, comparaciones y competencia. Quizá llevas demasiado tiempo cansado, no solamente cansado físicamente, sino agotado por dentro. Has asumido responsabilidades que no te correspondían. Has ayudado a todos, has resuelto problemas ajenos y has intentado mantenerlo todo funcionando. Pero como nunca te permitiste reconocer el agotamiento, ahora reaccionas con dureza ante las personas más cercanas. Alguien te hace una pregunta sencilla y respondes con impaciencia. Un niño comete un error y pierdes el control. Tu pareja intenta conversar y tú lo interpretas como una exigencia más. Después dices, es que todos me provocan, pero quizá no son todos. Quizá estás tan agotado que cualquier necesidad ajena te parece una amenaza. El cansancio no tratado se convierte en irritación. Y muchas veces terminamos descargándonos con las personas que consideramos seguras. Nos contenemos en el trabajo, sonreímos delante de otros, mostramos paciencia con desconocidos, pero al llegar a casa soltamos sobre nuestra familia todo lo que acumulamos durante el día. Y no es justo que quienes te aman reciban la peor versión de ti solamente porque sabes que probablemente no se irán. También está el miedo al abandono. Cuando no se reconoce, comienza a disfrazarse de control. ¿Quieres decidir con quién habla la otra persona, dónde va, cuánto tarda y cómo debe demostrarte amor? Necesitas confirmaciones constantes. Si establece un límite, lo interpretas como falta de interés. Si necesita espacio, sientes que está preparando su salida. Dices, lo hago porque me importa, pero cuidar no es vigilar. Amar no es controlar. La confianza no puede crecer donde una persona tiene que presentar pruebas continuas de su inocencia. Hay personas que nunca fueron elegidas y ahora necesitan competir con todo el mundo. La inseguridad les impide celebrar el avance ajeno. Comparan su apariencia, sus logros, sus relaciones y hasta su vida espiritual. Cuando alguien más brilla, sienten que ellas desaparecen. No es que deseen necesariamente el mal del otro, es que todavía creen que el valor es limitado y que si alguien recibe reconocimiento ya no queda suficiente para ellas. El rechazo acumulado también puede convertirse en frialdad. Te acercaste varias veces y te hirieron, confiaste y te traicionaron, mostraste tus emociones y las usaron en tu contra. Entonces tomaste una decisión silenciosa. Nunca más permitiré que alguien se acerque tanto. Ahora dices que eres independiente, pero en realidad estás emocionalmente aislado. No necesitas a nadie porque decidiste no volver a sentir. No muestras afecto, no pides ayuda, no dices lo que te duele. Cuando alguien intenta conocerte, respondes con distancia o sarcasmo. Eso no siempre es madurez. A veces es rechazo convertido en muralla. Y la vergüenza puede producir perfeccionismo. Tal vez te hicieron sentir que cometer un error era algo imperdonable. Aprendiste que debías hacerlo todo bien para ser aceptado. Ahora no solamente te exiges demasiado, también exiges demasiado a quienes viven contigo. Corriges cada detalle. Nada parece suficiente. Te cuesta reconocer el esfuerzo porque solo ves lo que falta. Crees que estás ayudando a otros a mejorar, pero quizá los estás enseñando a vivir bajo la misma presión que te lastimó. Escúchame con atención. Puedes tener buenas intenciones y todavía causar un daño profundo. Hay padres que aman a sus hijos, pero los corrigen desde la frustración y no desde el amor. No se limitan a señalar una conducta, atacan la identidad del niño. En lugar de decir lo que hiciste estuvo mal, dicen siempre haces todo mal.
En lugar de orientar, humillan. En lugar de disciplinar con dominio propio, descargan su ira. Después justifican sus palabras diciendo, así me criaron a mí, no me pasó nada. Sí pasó algo. Te pasó que ahora estás repitiendo aquello que un día te hizo sentir pequeño. Hay parejas que utilizan el silencio como castigo. No se toman un tiempo para calmarse y regresar a la conversación. Retiran el afecto para que la otra persona sufra. Ignoran, se alejan y obligan al otro a adivinar qué ocurrió. También hay personas que nunca expresan claramente sus necesidades. Esperan que los demás las descubran. Y cuando eso no sucede, acumulan resentimiento. Pero nadie puede responder saludablemente a una necesidad que tú te niegas a comunicar. En algunos hogares, los hijos aprenden a interpretar el sonido de los pasos, la manera en que se cierra una puerta o el tono de una respiración. Caminan con cuidado porque no saben qué pequeño error provocará la siguiente explosión. Esa no es paz. Es temor organizado alrededor del estado emocional de una persona. Por eso hoy debes dejar de llamar mi carácter a lo que en realidad es una herida gobernando tu conducta. Tu dolor merece compasión, pero las personas que estás lastimando también la merecen. Pregúntate con honestidad, ¿quién está recibiendo las consecuencias de algo que no causó? ¿A quién estás afectando con tus palabras? ¿Quién se está cansando de tu distancia? ¿A quién estás asfixiando con tu necesidad de control? ¿Quién tiene miedo de tus respuestas impulsivas? ¿A quién le debes una disculpa que tu orgullo todavía se resiste a ofrecer? No respondas rápidamente. Permite que la pregunta entre donde necesita entrar. Tal vez hoy no puedes reparar todo, pero sí puedes comenzar reconociendo el daño. Puedes acercarte a esa persona y decirle, lo que viví explica parte de mi conducta, pero no justifica la manera en que te traté, necesito cambiar. Ese reconocimiento puede convertirse en el principio de una restauración verdadera. Pero si el mismo conflicto continúa apareciendo con diferentes personas y en distintos lugares, ya no puedes limitarte a cortar las ramas visibles. Es necesario descender más profundamente y examinar la raíz que sigue alimentándolo todo. Cuando un comportamiento se repite, no basta con corregir lo que aparece en la superficie. Hay que preguntarse qué necesidad, qué temor o qué herida lo está alimentando. Porque muchos de los comportamientos que hoy están dañando tus relaciones no comenzaron con la intención de destruir. Comenzaron como intentos de proteger. Tal vez nadie te enseñó a procesar el dolor. Nadie se sentó contigo para preguntarte qué sentías. Tuviste que encontrar la manera de sobrevivir emocionalmente con las herramientas que tenías. Y funcionó durante un tiempo. Cuando nadie estuvo disponible para ayudarte, aprendiste a no necesitar a nadie. Dejaste de pedir, dejaste de esperar, te convertiste en la persona que resuelve, sostiene y se levanta sola. La gente comenzó a admirar tu fortaleza, pero no sabía que esa fortaleza había nacido de una ausencia. No eras independiente porque todo estuviera sano dentro de ti. Te volviste independiente porque cada vez que necesitaste apoyo, encontraste una puerta cerrada. Entonces hiciste una promesa silenciosa: nunca volveré a depender de nadie. Esa promesa te ayudó a continuar, pero ahora no sabes recibir amor. Cuando alguien intenta ayudarte, te incomodas. Si una persona se acerca demasiado, desconfías. Si necesitas algo, prefieres agotarte antes que pedirlo. Dices, no quiero molestar a nadie. Pero en el fondo quizá estás diciendo, no quiero volver a sentir la vergüenza de necesitar y descubrir que a nadie le importa. La autosuficiencia te protegió del abandono, pero también puede estar impidiendo que experimentes una relación profunda. Tal vez controlas porque una vez perdiste algo importante sin poder evitarlo. Quizá tu familia se desintegró repentinamente, alguien se marchó sin avisar, recibiste una noticia que cambió tu vida, te traicionaron cuando creías que todo estaba bien. Como no pudiste impedir aquella pérdida, ahora intentas anticipar cada posibilidad. Planificas todo, necesitas respuestas inmediatas, te desespera no saber qué va a suceder. Si algo sale de tus manos, la ansiedad aumenta. Intentas controlar a las personas, los tiempos y los resultados porque crees que si vigilas suficiente, nunca volverán a sorprenderte. Pero el control no sana la incertidumbre, solamente la disfraza. No puedes construir paz obligando a todo el mundo a comportarse de una manera que calme tu temor, porque tarde o temprano las personas que amas sentirán que no pueden respirar cerca
cerca de ti. Tal vez ocultas tus emociones porque te enseñaron que llorar era debilidad. Cuando expresabas dolor, alguien se burlaba. Cuando tenías miedo, te decían que dejaras de exagerar. Cuando intentabas hablar, te mandaban a callar. Aprendiste que mostrar lo que sentías podía volverse peligroso. Así que endureciste el rostro. Te convertiste en la persona que siempre está bien, que aconseja a todos, que nunca se quiebra y que puede seguir adelante aun cuando por dentro se está cayendo. Pero lo que no expresas no deja de existir. Las emociones que no salen mediante conversaciones saludables pueden aparecer como insomnio, irritación, distancia, ansiedad o explosiones inesperadas. El cuerpo termina gritando lo que la boca se acostumbró a silenciar. También puede ser que complazcas a todos porque temes que dejen de amarte. Dices que sí cuando quieres decir que no. Aceptas cargas que no te corresponden, toleras faltas de respeto, modificas tu personalidad dependiendo de quién esté delante. No quieres incomodar, no quieres decepcionar, no quieres que nadie se enoje contigo. Pareces servicial, pero estás agotado. Y cuando das esperando secretamente que otros te aseguren su amor, cada falta de reconocimiento se convierte en resentimiento. Ayudas, pero luego te sientes usado. Entregas demasiado, pero nunca explicas qué necesitas. Deja que esta verdad entre en tu corazón. Complacer a todo el mundo no siempre es amor, algunas veces es miedo vestido de bondad. ¿Qué estás permitiendo por temor a quedarte solo? ¿Qué límites no estableces porque piensas que alguien podría alejarse? ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo para que otra persona no te abandone? ¿Cuántas faltas de respeto has llamado paciencia? ¿Cuánta dependencia has llamado compromiso? Dios no te pide que destruyas tu dignidad para demostrar amor. Lo que te ayudó a sobrevivir en una temporada puede encarcelarte en la siguiente. La distancia emocional pudo protegerte mientras vivías entre personas que utilizaban tu vulnerabilidad en tu contra. Pero ahora puede impedirte conectar con alguien seguro. La complacencia pudo evitar algunos conflictos en tu infancia, pero ahora puede dejarte sin voz en tu vida adulta. El control pudo darte una sensación temporal de seguridad, pero ahora puede estar destruyendo la confianza de tu familia. La dureza pudo ayudarte a soportar un ambiente hostil, pero hoy puede estar alejando a personas que verdaderamente desean amarte. Tu mecanismo de defensa pudo protegerte ayer, pero hoy puede estar destruyendo aquello que intentas conservar, y esto exige una honestidad más profunda. ¿Qué sigues justificando? ¿Qué aprendiste a hacer para no volver a sentir dolor? Te vuelves frío, controlas, atacas, complaces, te marchas emocionalmente antes de que alguien pueda abandonarte, saboteas las relaciones cuando comienzan a volverse importantes. ¿Qué versión de ti construiste para sentirte seguro? Quizá construiste al fuerte, al imprescindible, al que nunca se equivoca, al que no necesita amor, al que siempre tiene la razón, al que salva a todos. Pero esa versión también está cansada. Tiene que vigilar constantemente para que nadie descubra la fragilidad que existe debajo. Dios no viene a humillarte por la manera en que sobreviviste. Él conoce lo que viviste y sabe por qué levantaste esas defensas, pero te ama demasiado como para dejarte atrapado dentro de ellas. Él quiere enseñarte que puedes ser vulnerable sin perder tu valor, que puedes decir necesito ayuda sin ser débil, que puedes establecer un límite sin sentirte culpable, que puedes recibir amor sin sospechar de cada intención, que puedes soltar el control sin que tu vida quede abandonada al caos. Pero debes hacerte una última pregunta. ¿Qué necesita Dios transformar primero dentro de ti? No en tu pareja, no en tus padres, no en tus hijos, no en la persona que te hirió. Dentro de ti. Porque sanar comienza cuando dejas de mirar únicamente a quien causó la herida y permites que Dios examine lo que esa herida produjo en tu corazón. La Biblia nos muestra que este problema no es nuevo. Nos presenta una familia donde las preferencias produjeron competencia. La competencia alimentó el engaño y el engaño se convirtió en una herencia dolorosa. En medio de esa familia aparece un hombre llamado Jacob. Su historia nos enseñará que puedes salir del lugar donde fuiste herido y aún así llevar contigo los patrones de aquella casa. La historia de Jacob no comienza cuando engañó a su hermano. Comienza dentro de una casa dividida. Génesis 25 cuenta que Rebeca quedó embarazada después de un tiempo de esterilidad. Dentro de ella crecían dos hijos, Esaú y Jacob. Desde antes de nacer existía una lucha entre ellos, pero esa tensión no fue acompañada correctamente por sus padres. Con el paso del tiempo, la diferencia entre ambos se convirtió en preferencia. La Escritura dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Detente ahí.
Un padre se inclinaba hacia un hijo y una madre hacia el otro. Bajo el mismo techo había dos muchachos compitiendo, pero también dos adultos alimentando la división. Esaú creció sabiendo que ocupaba un lugar especial delante de Isaac. Jacob creció bajo el afecto de Rebeca, pero probablemente también sintiendo que no era la primera elección de su padre. La rivalidad no comenzó únicamente entre los hermanos. Fue fortalecida por la dinámica de la casa. Cuando los padres comparan, los hijos compiten. Cuando uno recibe reconocimiento y otro se siente invisible, el amor comienza a confundirse con una recompensa que debe conquistarse. En lugar de aprender a celebrar la identidad del otro, cada uno lucha por demostrar quién merece más. Eso sigue sucediendo hoy. Hay familias donde un hijo es llamado responsable y otro problemático. Uno es el inteligente, otro el lento. Uno es presentado como el orgullo de la familia y otro crece sintiendo que nunca alcanzará las expectativas. Tal vez nadie lo dice directamente, pero se percibe en las miradas, en las celebraciones, en las comparaciones y en la manera distinta de corregir a cada uno. Los hijos crecen, pero las etiquetas también crecen con ellos. Jacob deseaba la primogenitura, la posición que pertenecía a Esaú. Un día, cuando Esaú regresó agotado del campo, Jacob aprovechó su necesidad y le ofreció alimento a cambio de ese derecho. Más adelante, cuando Isaac envejeció y se preparaba para bendecir a Esaú, Rebeca escuchó la conversación. En lugar de confiar en lo que Dios había dicho y actuar con integridad, organizó un engaño. Jacob vistió las ropas de su hermano, cubrió sus manos y su cuello para parecerse a él, preparó la comida que su padre esperaba y entró en la habitación fingiendo ser otra persona. Isaac escuchó la voz de Jacob, pero tocó las manos que parecían las de Esaú. Entonces preguntó: ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob respondió: yo soy Esaú, tu primogénito. Esta no fue solamente una mentira, fue una revelación de su conflicto interior. Jacob creyó que para recibir la bendición de su padre tenía que presentarse con la identidad de su hermano. No confió en que podía ser bendecido siendo Jacob. Pensó que debía vestirse como Esaú, oler como Esaú y hablar en nombre de Esaú. ¿Cuántas personas siguen haciendo lo mismo? No se cubren con pieles de animales, pero se cubren con apariencias. Modifican su manera de hablar, pensar y actuar para ser aceptadas. Adoptan una personalidad que no les pertenece. Esconden lo que sienten. Se convierten en lo que otros esperan porque temen que su verdadera identidad no sea suficiente para recibir amor. Jacob buscó mediante engaño lo que no creía poder recibir siendo él mismo. Y cuando una persona duda profundamente de su valor, puede comenzar a manipular para obtener lo que necesita. No pide amor, intenta provocarlo. No conversa con honestidad, crea circunstancias para conseguir una respuesta. No confía, controla, no espera, fuerza puertas. Jacob recibió la bendición, pero perdió la paz de su casa. Esaú descubrió lo ocurrido y decidió matarlo. Entonces Jacob tuvo que huir. Consiguió aquello que deseaba, pero no pudo disfrutarlo junto a su familia. Hay decisiones que parecen darte una victoria inmediata y después te cobran un precio emocional mucho mayor. Obtienes la razón, pero pierdes la relación. Consigues controlar a la persona, pero destruyes la confianza. Logras imponer tu voluntad, pero conviertes tu casa en un lugar inseguro. Jacob abandonó su hogar y llegó a la tierra de su tío Labán. Allí vio a Raquel y se enamoró de ella. Acordó trabajar 7 años para poder casarse. Cumplió su parte, esperó y llegó el día de la boda. Pero después de la celebración, Jacob descubrió que Labán le había entregado a Lea en lugar de Raquel. El engañador fue engañado. El hombre que utilizó las ropas de su hermano para hacerse pasar por otro recibió como esposa a una mujer presentada bajo la identidad de su hermana. No debemos interpretar cada dolor como un castigo directo de Dios. Sin embargo, esta historia sí nos permite observar una verdad. Los patrones que practicamos suelen crear ambientes en los que también terminamos sufriendo. La manipulación produce más manipulación. La mentira destruye la seguridad. El favoritismo alimenta rivalidad. Lo que parece una estrategia para obtener algo termina convirtiéndose en una cultura familiar. Jacob había salido de la casa de Isaac, pero llegó a otra relación, donde el engaño también estaba presente. Jacob salió de la casa donde fue herido, pero la casa herida todavía seguía dentro de Jacob. Y el patrón no terminó allí. Jacob formó su propia familia, pero repitió el favoritismo que había visto en sus padres. Amó especialmente a Raquel y entre sus hijos mostró una preferencia evidente por José. Génesis 37 dice que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos y le hizo una túnica especial.
social. Sus hermanos vieron la diferencia y comenzaron a odiarlo. Jacob sabía lo que era crecer dentro de una familia dividida por preferencias. Había experimentado la rivalidad con Esaú. Había sufrido las consecuencias de un padre que se inclinaba hacia un hijo y una madre hacia el otro. Aún así, terminó creando un ambiente parecido. Eso es lo perturbador de los patrones no sanados. Podemos odiar lo que nos hicieron y terminar reproduciéndolo sin darnos cuenta. Los hermanos de José lo vendieron y después tomaron su túnica, la mancharon con sangre y la presentaron delante de su padre. Engañaron a Jacob y lo dejaron creyendo que su hijo había muerto. Años antes Jacob había utilizado una prenda para engañar a su padre, ahora sus hijos utilizaron otra prenda para engañarlo a él. Mira cómo avanzó el patrón: favoritismo, competencia, manipulación, engaño y dolor familiar. Una generación lo inicia, otra lo adapta y la siguiente termina sufriendo sus consecuencias. Pero es importante entender algo. Jacob no inventó todos los conflictos de su familia. Recibió una historia que ya tenía grietas. Creció dentro de una dinámica que él no escogió. Fue afectado por decisiones tomadas antes de tener la madurez para comprenderlas. Sin embargo, también participó en su repetición. Y aquí está la enseñanza que debemos recibir. Ser herido explica parte de tu conducta, pero no convierte en correcta toda respuesta. Sí, tuviste una infancia difícil, sí, te faltó afirmación, sí, viste cosas que ningún niño debería haber visto, sí, aprendiste comportamientos dentro de tu casa, todo eso merece ser reconocido. Pero tu historia no puede convertirse en una autorización permanente para continuar dañando. Puedes comprender de dónde viene un patrón sin seguir justificándolo. Quizá en tu familia se repetía el abandono, cada vez que aparecía un conflicto alguien se marchaba. Ahora tú también desapareces cuando una conversación se vuelve difícil. Tal vez hubo infidelidad y creciste creyendo que nadie es digno de confianza. Ahora vives sospechando, revisando y acusando aún sin tener evidencias. Tal vez la violencia verbal era normal. Se gritaba, se insultaba y después todos actuaban como si nada hubiera sucedido. Ahora dices palabras hirientes y esperas que los demás las olviden rápidamente. Quizá existía favoritismo. Uno recibía toda la atención mientras otro era ignorado. Y sin darte cuenta, estás reproduciendo esa diferencia entre tus hijos. Tal vez las adicciones gobernaron la casa. Quizá no consumes lo mismo, pero utilizas el trabajo, la comida, las compras, las redes sociales o una relación para escapar de tus emociones. Puede ser que en tu familia nadie hablara de lo que sentía, los problemas se escondían, las lágrimas se consideraban debilidad. Ahora tú tampoco sabes tener una conversación vulnerable. Tal vez la manipulación era la forma de conseguir afecto. O quizá nadie pedía perdón porque reconocer un error se entendía como perder autoridad. ¿Qué se repetía en tu familia? ¿Y de qué manera se está expresando hoy a través de ti? No respondas para acusar a tus padres, responde para reconocer lo que necesita detenerse. Honrar tu historia no significa negar sus heridas. Perdonar no significa llamar bueno a lo que estuvo mal. Y asumir responsabilidad no significa culparte por todo lo que sucedió. Significa tomar una decisión. Esto llegó hasta mí, pero no seguirá avanzando sin ser confrontado. La historia de Jacob nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo seguiremos culpando al pasado por aquello que hoy continuamos eligiendo? Porque llega un momento en que ya no basta con señalar el lugar donde comenzó la herida. Es necesario asumir responsabilidad por el lugar donde el patrón puede terminar. Necesito hablarte con compasión, pero también con verdad. Lo que te hicieron fue injusto. Tú no escogiste crecer sintiéndote rechazado, no decidiste que alguien te traicionara, no provocaste la ausencia de quien tenía la responsabilidad de cuidarte. No pediste que te humillaran, te compararan, te abandonaran o utilizaran tu confianza en tu contra. Hay heridas que llegaron a tu vida sin que tuvieras ninguna posibilidad de impedirlas. Tal vez eras apenas un niño intentando comprender por qué alguien nunca regresaba. Quizá esperabas escuchar palabras de afirmación, pero solamente recibiste críticas. Tal vez entregaste tu corazón con sinceridad y la otra persona respondió con engaño. Quizá confiaste en alguien que debía protegerte y esa persona traicionó su responsabilidad. No eres culpable de haber sido herido. Necesitas escuchar eso sin sentir vergüenza. No fue tu culpa. No fue porque te faltara valor. No fue porque merecieras el maltrato. No fue porque no fueras suficientemente bueno. La decisión equivocada de otra persona no determina el valor que tú posees. Pero ahora debo decirte algo igualmente importante. Aunque no seas culpable de haber recibido la herida, eres responsable de no convertirla en un permiso para lastimar. Lo que te hicieron no fue correcto, pero tampoco será correcto lo que tú hagas a otros si decides vivir gobernado por aquello.
No puedes controlar lo que ocurrió ayer, pero sí puedes comenzar a responder por lo que haces hoy. Hay personas que utilizan su dolor como una autorización permanente. Gritan y dicen, es que así hablaban en mi casa. Controlan y dicen, es que ya me traicionaron una vez. No confían en nadie, dicen, es que todas las personas terminan fallando. Se niegan a mostrar afecto y dicen, es que a mí nunca me enseñaron. Humillan a sus hijos y después explican, a mí me criaron de una manera mucho más dura, pero haber recibido una conducta destructiva no te concede el derecho de transmitirla. Tu historia explica por qué ciertas cosas te resultan difíciles. Explica por qué algunas situaciones despiertan miedo, por qué te cuesta confiar, por qué reaccionas a la defensiva o por qué necesitas un proceso más profundo. La explicación produce comprensión. La excusa cancela la responsabilidad. Y hoy debes preguntarte, ¿estoy utilizando mi historia para comprender lo que necesito trabajar o para evitar el cambio que necesito hacer? Porque mientras toda la culpa continúe colocada sobre los demás, tú seguirás esperando que ellos cambien para poder ser libre. Cuando mi padre me pida perdón, podré avanzar. Cuando mi madre reconozca lo que hizo, podré sanar. Cuando esa persona entienda cuánto me dañó, recuperaré mi paz. Cuando finalmente reciba una explicación, podré cerrar el capítulo. Y si la disculpa nunca llega, y si esa persona jamás reconoce lo que hizo, y si continúa justificándose, ¿vas a entregarle también los próximos años de tu vida? Culpar permanentemente a otros entrega el control de tu futuro a quienes dañaron tu pasado. No significa que debas negar su responsabilidad. No significa fingir que nada ocurrió. Tampoco significa volver a una relación insegura o reconciliarte con alguien que no muestra arrepentimiento ni cambio. Significa que tu recuperación no puede depender completamente de la conciencia de quien te hirió. Quizá esa persona fue responsable de abrir la herida, pero no debes permitirle decidir si permanecerá abierta durante toda tu vida. Dios puede comenzar a restaurarte aun cuando nunca recibas la conversación que merecías. Puede devolverte la identidad aunque otros no reconozcan el daño. Puede enseñarte a vivir sin mantener tu corazón atado a una disculpa pendiente. Pero esa restauración requiere tu participación. Dios puede mostrarte la verdad, pero tú debes dejar de esconderte detrás de las excusas. Puede darte dominio propio, pero debes aprender a detenerte antes de reaccionar. Puede confrontar tu orgullo, pero tú tendrás que pedir perdón. Puede darte sabiduría para poner límites, pero tú deberás tener el valor de establecer. Dios hará lo que solamente Él puede hacer, pero no hará por ti las decisiones que te corresponde tomar. Sanar no es sentarse pasivamente y esperar que un día todo deje de doler. Sanar también es participar con honestidad. Es reconocer, esto me afectó. Es confesar, desde ese dolor he herido a otros. Es decidir, necesito ayuda. Es aceptar, no puedo continuar reaccionando de la misma manera. Es acercarte a alguien y decir, no debía hablarte así, mi cansancio puede explicarlo, pero no lo justifica. Eso requiere humildad, porque es más fácil hablar de lo que nos hicieron que reconocer lo que comenzamos a hacer después. Es más cómodo ocupar únicamente el lugar de la víctima que admitir que en algunos momentos también nos convertimos en personas que provocaron dolor. ¿A quién estás hiriendo mientras intentas protegerte? Quizá hieres a tu pareja cuando interpretas cada desacuerdo como una amenaza. Quizá hieres a tus hijos cuando descargas sobre ellos una frustración que no nació en ellos. Tal vez alejas a tus amigos porque sospechas de toda muestra de cariño. Quizá te hieres a ti mismo cuando regresas a relaciones destructivas porque el dolor conocido te parece menos aterrador que una vida nueva. ¿Qué sigues justificando con la frase yo soy así? Yo soy directo, pero tus palabras humillan. Yo soy reservado, pero utilizas la distancia para castigar. Yo soy celoso porque amo, pero estás controlando. Yo tengo un carácter fuerte, pero nunca aceptas una corrección. Yo no necesito a nadie, pero tienes miedo de volver a confiar. Deja de utilizar la personalidad como escondite para lo que Dios quiere transformar. ¿Cuántas veces has pedido comprensión sin ofrecer arrepentimiento? ¿Quieres que todos comprendan tu cansancio, tu infancia, tus temores y tus heridas? Y está bien necesitar comprensión, pero también puedes reconocer el impacto de tus acciones sobre ellos. No basta con decir, entiende por qué reaccioné así. También debes aprender a decir, reconozco que te herí, no estuvo bien, perdóname, estoy trabajando para no repetirlo. Eso es responsabilidad personal. Dios consuela, pero también confronta. Consuela a la persona que lloró en secreto, pero confronta la dureza que nació de aquellas lágrimas. Abraza a quien fue abandonado, pero confronta su necesidad de controlar. Restaura al traicionado,
pero confronta la sospecha que castiga a inocentes. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejar que la herida se convierta en tu identidad. El dolor que recibiste no te define, pero aquello que decides hacer con él sí está formando tu futuro. Hoy puedes seguir reaccionando desde lo que te ocurrió o comenzar a responder desde la persona en la que Dios te está convirtiendo. Puedes continuar diciendo, me hicieron así, o puedes declarar, esto me afectó profundamente, pero no tendrá la última palabra sobre mi manera de amar. La confrontación de Dios no busca condenarte, busca devolverte la capacidad de elegir de una manera diferente. Y esa capacidad comienza cuando dejas de esperar que los demás hagan el trabajo interior que ahora te corresponde asumir. Hay personas que llevan años esperando una conversación. Han imaginado cada palabra, cada explicación y cada respuesta. Esperan que quien las hirió llegue un día, reconozca todo lo que hizo y diga exactamente lo que necesitan escuchar. Sí te fallé. Sí te abandoné. Sí, mis decisiones te lastimaron. Lo que sucedió no fue tu culpa. Perdóname. Y seamos honestos. Recibir una disculpa sincera puede ayudar profundamente. Puede confirmar que no imaginaste el daño, puede ordenar preguntas que llevabas años intentando responder, puede abrir una puerta hacia la restauración, pero no siempre llegará. Algunas personas nunca reconocerán lo que hicieron, otras lo minimizarán, te dirán que estás exagerando, que recuerdas mal o que deberías haberlo superado. Algunas intentarán justificarse. Otras pedirán perdón únicamente para evitar las consecuencias, pero sin demostrar un cambio verdadero. Y también existen personas que ya no están vivas, no pueden ser encontradas o no tienen la madurez emocional para ofrecer la conversación que merecías. Entonces aparece una pregunta dolorosa. Si esa persona nunca se disculpa, ¿significa que tú nunca podrás sanar? ¿Tu recuperación quedará detenida hasta que alguien más decida reconocer tu dolor? No. No necesitas que quien te hirió comprenda todo tu dolor para comenzar a salir de él. Esto no disminuye la responsabilidad del otro, no convierte el abuso en un malentendido ni la traición en algo insignificante. Lo que ocurrió sigue siendo real. Lo que estuvo mal continúa estando mal. Pero esperar que el agresor autorice tu recuperación prolonga la dependencia emocional. Esa persona ya influyó demasiado en tu pasado. No permitas que también tenga la autoridad de decidir cuándo puede comenzar tu futuro. Tal vez sigues diciendo, necesito que me explique por qué lo hizo. Pero incluso si recibieras una explicación, quizá no tendría el poder de borrar lo vivido. Saber por qué alguien te traicionó no cambia automáticamente el efecto de la traición. Comprender la inmadurez de tus padres no devuelve los años en los que te sentiste solo. Una explicación puede traer claridad, pero no puede hacer todo el trabajo interior. Hay una parte del proceso que ninguna otra persona puede realizar por ti. Nadie puede reconocer tu dolor en tu lugar. Nadie puede examinar tus reacciones por ti. Nadie puede pedir el perdón que tú debes ofrecer. Nadie puede establecer los límites que tú continúas evitando. Nadie puede decidir por ti que el patrón terminará aquí. Y esto también necesita aclararse. Perdonar no significa negar el daño. Perdonar no es decir, no fue tan grave. No es fingir que no dolió. No es borrar las consecuencias ni permitir que la otra persona continúe actuando igual. El perdón no exige que regreses inmediatamente a una relación insegura. Reconciliación y perdón no son exactamente lo mismo. El perdón puede comenzar en tu corazón delante de Dios, pero una reconciliación saludable requiere verdad, arrepentimiento, responsabilidad, cambio y reconstrucción de la confianza. La confianza no se exige, se recupera mediante una conducta consistente. Por eso puedes perdonar y mantener distancia. Puedes soltar la venganza y todavía establecer un límite. Puedes dejar el juicio final en las manos de Dios sin volver a entregar acceso a quien ha demostrado que utilizará ese acceso para destruir. Hay personas que por temor a parecer poco espirituales siguen tolerando humillación, manipulación y violencia. Creen que decir no es falta de amor. Piensan que protegerse es vivir con resentimiento. Pero establecer límites también puede ser una decisión espiritual y saludable. Jesús amó a todos, pero no permitió que todos tuvieran el mismo nivel de acceso. Hubo momentos en los que se retiró, hizo preguntas directas, confrontó la hipocresía, no se dejó gobernar por las expectativas de la gente. Un límite no siempre es una pared de odio, puede ser una puerta con responsabilidad. Un límite dice, te perdono, pero esta conducta no continuará teniendo acceso libre a mi vida. Dice, puedo amarte sin participar en tu desorden. Dice, no voy a discutir mientras me insultas, podemos hablar cuando exista respeto. Dice, no te estoy castigando, estoy protegiendo lo que Dios me ha dado la responsabilidad de cuidar. Ahora bien,
Asumir responsabilidad requiere acciones concretas. No basta con sentir que este mensaje habla de ti. La emoción puede abrir el corazón, pero debe convertirse en una decisión. El primer acto de responsabilidad es nombrar el dolor sin minimizarlo. No digas únicamente, mi infancia fue complicada. Pregúntate qué ocurrió y cómo te afectó. ¿Hubo abandono, comparación, violencia, negligencia, traición o silencio? Nombrar no es permanecer atrapado, es dejar de esconder aquello que necesita atención. No puedes trabajar honestamente con un dolor al que todavía te niegas a darle nombre. El segundo acto es reconocer cómo estás reaccionando desde él. No te quedes solamente en me abandonaron. Pregunta cómo ese abandono está influyendo hoy en mis relaciones. Quizá persigues afecto, controlas, te alejas primero o aceptas migajas con tal de no estar solo. La pregunta no es únicamente qué te sucedió, sino qué está sucediendo ahora a través de ti. El tercer acto es pedir perdón a quienes has lastimado. No utilices una disculpa que culpe al otro. Perdóname, pero tú sabes cómo provocarme. Eso no es arrepentimiento, es una acusación disfrazada. Aprende a decir, lo que hice estuvo mal, te herí, no hay excusa, estoy trabajando para responder de otra manera. Pedir perdón no disminuye tu dignidad, demuestra que tu orgullo ya no gobierna tus relaciones. El cuarto acto es establecer límites donde sean necesarios. Decide qué conductas no seguirás tolerando. Comunícalo con claridad, sin amenazas ni manipulación. Y acompaña tus palabras con decisiones consistentes. Si existe abuso físico, sexual, emocional o una amenaza real, no enfrentes el peligro a solas ni confundas resistencia espiritual con permanecer expuesto. Busca apoyo seguro y especializado. El quinto acto es buscar ayuda cuando el proceso lo requiera. Hay heridas que necesitan acompañamiento pastoral responsable. Otras también requieren la intervención de un profesional de la salud mental. Buscar ayuda no significa que te falta fe. Significa que dejaste de fingir que puedes resolver solo algo que lleva años afectándote. Dios también puede obrar mediante una conversación sabia, un proceso terapéutico, una comunidad saludable y personas capacitadas para acompañarte. Responsabilidad personal no significa aislamiento, no significa convertirte en tu propio salvador, significa dejar de esperar pasivamente y comenzar a cooperar con la restauración. Tal vez hoy no puedes completar todo el proceso, pero puedes dar el primer paso. Puedes escribir el nombre del dolor, puedes reconocer una reacción, puedes ofrecer una disculpa, puedes comunicar un límite, puedes pedir una cita y comenzar a hablar. Un paso honesto puede interrumpir años de repetición. Pero recuerda, asumir tu parte no significa que debas sanarte solo. La voluntad humana puede modificar algunos comportamientos, pero hay lugares profundos de la identidad que necesitan un encuentro con Dios. Jacob también tuvo que asumir su historia. Y antes de enfrentarse con el hermano del que había huido, llegó a un lugar donde ya no pudo esconderse detrás de sus estrategias, sus posesiones, ni sus antiguos nombres. En ese lugar Dios confrontó la identidad falsa y comenzó a darle un nombre nuevo. Jacob había acumulado bienes, formado una familia y construido una vida lejos de la casa de su padre. Habían pasado muchos años desde el día en que engañó a Isaac y huyó de la amenaza de Esaú. Por fuera muchas cosas habían cambiado, pero ahora debía regresar. Y regresar significaba enfrentar aquello de lo que había escapado. Génesis 32 relata que Jacob recibió una noticia inquietante. Esaú venía a su encuentro acompañado por 400 hombres. Al escucharla sintió gran temor y angustia. El hombre que había aprendido a resolver mediante estrategias volvió a hacer cálculos, dividió a su gente en grupos, preparó regalos para Esaú y organizó diferentes caravanas. Pensaba que si una parte era atacada, la otra podría escapar. Jacob sabía administrar recursos, anticipar peligros y diseñar planes. Había sobrevivido mediante su inteligencia durante muchos años. Sin embargo, aquella noche comprendió que no podía controlar lo que sucedería al amanecer. Puedes tener experiencia y todavía sentir miedo. Puedes haber avanzado en muchas áreas y continuar temblando ante la posibilidad de enfrentar tu pasado. Puedes construir una familia, desarrollar una carrera y demostrar fortaleza delante de todos, pero todavía sentirte como aquel niño que tuvo que luchar para recibir un lugar. Jacob estaba regresando geográficamente, pero también estaba regresando emocionalmente al punto del que había huido. Tal vez a ti también te sucede. No has regresado físicamente a una casa, pero una conversación, una pérdida o un conflicto te llevó nuevamente a una herida que creías superada. Pensabas que ya no te afectaba hasta que viste a esa persona. Creías que habías perdonado hasta que escuchaste su nombre.
Decías que el pasado estaba cerrado hasta que alguien actuó de una manera parecida y tu interior volvió a reaccionar. No siempre significa que no hayas avanzado, a veces significa que Dios está permitiendo que veas una capa más profunda que ahora tienes la capacidad de enfrentar. Aquella noche, Jacob hizo pasar a su familia, a sus siervos y sus posesiones al otro lado del arroyo Jaboc. Después se quedó solo. ¡Qué momento tan decisivo! Durante el día estaba rodeado por todo lo que había conseguido, pero en la noche quedó sin su familia, su rebaño, sus regalos y sus estrategias. Porque existen encuentros con Dios a los que no puedes llevar tus apariencias. Hay momentos en los que nadie puede responder por ti, tu título no puede hablar, tus logros no pueden esconderte. La imagen de persona fuerte que presentas delante de otros deja de funcionar. Te quedas a solas con Dios y con la verdad de lo que ocurre dentro de ti. El texto dice que un varón luchó con Jacob hasta que comenzó a amanecer. Jacob había luchado durante toda su vida. Luchó con su hermano, con su padre, con Labán y con las circunstancias. Había vivido intentando conquistar un lugar, proteger lo suyo y evitar ser vencido. Pero aquella lucha era diferente. Ya no se trataba de vencer a otra persona, se trataba de enfrentar al hombre en el que se había convertido. Antes del encuentro externo con Esaú hubo una lucha interna. Jacob quería que cambiara la circunstancia del día siguiente, pero Dios quería hacer algo más profundo esa misma noche. Jacob necesitaba protección, pero también transformación. Necesitaba que Dios tratara no solamente con el hermano que venía hacia él, sino con la identidad herida que llevaba dentro. En medio de aquella lucha, el varón tocó el encaje de su muslo y lo descoyuntó. Dios tocó precisamente el lugar de su fuerza natural. Jacob había pasado la vida corriendo, huyó de Esaú, salió de la casa de su padre, se movió frente a las estrategias de Labán. Sus piernas representaban su capacidad para escapar, avanzar y sostenerse, pero después de Peniel ya no podría caminar de la misma manera. Hay ocasiones en las que Dios toca aquello en lo que te has apoyado para sobrevivir. No para destruirte, sino para que dejes de depender completamente de una fuerza que ya no puede llevarte hacia la vida que Él desea dar. Tal vez tu fuerza ha sido el control. Si puedes organizarlo todo, te sientes seguro. Quizá tu fuerza ha sido la autosuficiencia. No necesitas a nadie, no pides ayuda y jamás permites que te vean quebrado. Puede ser que tu fuerza sea la capacidad de desconectarte. Cuando algo duele, cierras el corazón y continúa funcionando. O quizá aprendiste a convencer, manipular, agradar o anticiparte a las necesidades de todos para nunca perder tu lugar. Dios puede tocar esa falsa seguridad, no porque quiera dejarte indefenso, sino porque desea enseñarte otra manera de caminar. Entonces llegó la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios sabía cómo se llamaba, no estaba buscando información, quería una confesión. Años antes, Isaac había preguntado a Jacob quién era y Jacob respondió, soy Esaú. Había mentido acerca de su identidad para recibir una bendición. Ahora, delante de Dios volvió a escuchar una pregunta relacionada con su nombre, pero esta vez no podía cubrirse con la ropa de otro, no podía utilizar la identidad de su hermano, no podía esconderse detrás de una estrategia, tenía que decir la verdad. Jacob. Pronunciar su nombre significaba reconocer su historia, significaba admitir, soy el que ha suplantado, soy el que intentó obtener mediante engaño, soy el que ha vivido luchando, manipulando y escapando. La sanidad comienza cuando puedes presentarte delante de Dios sin editar tu historia. No solamente como la persona la adquirieron, sino también como la persona que desarrolló comportamientos dañinos para sobrevivir. Mientras te presentes únicamente como la víctima perfecta, no podrás reconocer las decisiones que necesitas transformar. Y mientras te presentes como la persona fuerte que nunca necesita ayuda, nadie podrá acompañarte en aquello que sigues ocultando. Delante de Dios no necesitas impresionar. Puedes decir, me abandonaron y ahora intento controlar. Me rechazaron y por eso vivo complaciendo. Me traicionaron y ahora sospecho incluso de quien me ama con sinceridad. Me humillaron y he utilizado mis palabras para hacer sentir pequeños a otros. Dios no se aleja cuando dices la verdad. Él comienza a trabajar con aquello que por fin dejaste de esconder. Después de que Jacob reconoció su nombre, recibió una declaración. Ya no se llamaría Jacob, sino Israel. Dios no ignoró su identidad rota, la confrontó y le dio un nombre nuevo. Jacob había pedido una bendición, pero Dios respondió transformando su identidad, porque si Dios cambiaba únicamente sus circunstancias sin tratar su interior, Jacob llevaría los mismos patrones hacia la próxima etapa. Muchas veces pedimos, Señor, cambia mi pareja, cambia mis hijos, cambia mi trabajo, cambia las personas que me rodean. Pero Dios pregunta, ¿qué permites que transforme dentro de ti?
porque una circunstancia nueva no puede sostenerse con una identidad que continúa viviendo desde el mismo temor. ¿Qué nombre interior has estado cargando? Tal vez todos conocen tu nombre, pero dentro de ti te llamas rechazado. Quizá te llamas abandonada. Y cada decisión está organizada alrededor del temor de que alguien vuelva a irse. Puede que te llames no deseado, insuficiente, traicionada, olvidado o incapaz. Esos nombres no aparecen en tus documentos, pero aparecen en tus decisiones. El que se siente insuficiente intenta demostrar constantemente su valor. El que se siente abandonado acepta relaciones dañinas para no quedarse solo. El que se llama traicionado castiga con desconfianza. El que se siente no deseado persigue la aprobación de personas que nunca sabrán amarlo correctamente. Dios no quiere decorar la identidad que construiste desde el dolor. Quiere darte una identidad que ya no dependa de Él. Tú no eres solamente lo que te hicieron. No eres la palabra cruel que pronunciaron sobre ti. No eres la ausencia de quien no supo permanecer. No eres el error que cometiste ni el patrón que aprendiste. En Dios tu identidad puede ser restaurada. Pero observa esto. Jacob recibió un nombre nuevo, aunque salió cojeando. Salió herido en su fuerza natural, pero renovado en su identidad. La cojera no significaba que había sido destruido, era la evidencia de que ya no caminaría apoyado de la misma manera. Cada paso le recordaría que había tenido un encuentro que cambió su forma de avanzar. Hay quebrantamientos que no te destruyen, terminan con la versión de ti que vivía escondiéndose. Quizá después de este proceso ya no parecerás tan invulnerable. Tendrás que pedir ayuda, tendrás que admitir que algo te duele, tendrás que reconocer límites. Tal vez perderás la imagen de quien puede con todo, pero perder una falsa fortaleza no es perder tu identidad. Puede ser el comienzo de una fuerza más verdadera. ¿Qué necesitas soltar? La necesidad de tener siempre la razón, la máscara de autosuficiencia, el control, la identidad de víctima, la exigencia de que todos compensen lo que alguien te negó. ¿Quién serías si dejaras de organizar toda tu vida alrededor de esa herida? Quizás serías capaz de amar sin perseguir, confiar sin vigilar, corregir sin humillar, hablar sin atacar, establecer límites sin odio, recibir amor sin sentir que debes ganarlo. Peniel significa rostro de Dios. Jacob llamó así a aquel lugar porque comprendió que había visto a Dios y su vida había sido preservada. Llegó temiendo un encuentro con Esaú, pero primero tuvo un encuentro que transformó su manera de verse a sí mismo. Y después de la lucha llegó el amanecer. Pero el amanecer no eliminó la decisión. Jacob todavía tenía que caminar hacia su hermano, enfrentar su historia y actuar de una manera diferente. Porque recibir una identidad nueva no significa que el proceso terminó, significa que ahora puedes responder desde un lugar nuevo. Después de la lucha viene una decisión, continuar actuando como antes o caminar incluso con vulnerabilidad desde la identidad que Dios está restaurando. Después de Peniel, Jacob recibió un nombre nuevo, pero también tuvo que aprender a caminar de otra manera. Eso es la sanidad. No consiste solamente en sentir algo profundo durante una oración. No se demuestra únicamente porque lloraste, levantaste las manos o experimentaste alivio en un momento de quebrantamiento. Todo eso puede ser el comienzo de una obra verdadera, pero la evidencia de la transformación aparecerá cuando regreses a tu casa, cuando alguien te contradiga, cuando vuelva una conversación difícil o cuando una antigua herida intente activar la misma reacción. La sanidad se hace visible en las decisiones que tomas después del momento espiritual. Puedes llorar por tu ira y volver a gritar cuando llegues a casa. Puedes orar por tu miedo al abandono y continuar persiguiendo a quien ya demostró que no quiere permanecer. Puedes pedirle a Dios una familia restaurada y negarte a reconocer el daño que causan tus palabras. La emoción puede abrir la puerta, pero solo una decisión diferente comienza a interrumpir el patrón. No basta con llorar por el patrón. Llega un momento en que debes interrumpirlo. Sanar es aprender respuestas nuevas. Tal vez antes respondías inmediatamente cuando te sentías ofendido, elevabas la voz, enviabas mensajes impulsivos o pronunciabas palabras para herir antes de que pudieran herir. Ahora sanar significa detener, no porque lo que sientes no sea importante, sino porque tus emociones necesitan ser escuchadas sin convertirse automáticamente en orden. Sentir ira no te obliga a insultar, sentir miedo no te obliga a controlar, sentir rechazo no te obliga a perseguir. Sentir dolor no te concede permiso para producir más dolor. Entre lo que sientes y lo que haces existe un espacio. En ese espacio puedes permitir que Dios forme una respuesta nueva. Sanar también es aprender a conversar sin atacar.
No es lo mismo decir, cuando sucedió esto me sentí ignorado y necesito que hablemos, que decir, tú nunca piensas en nadie, eres exactamente igual que todos los demás. Una expresión revela lo que ocurre dentro de ti, la otra convierte tu dolor en un arma. Puedes hablar con firmeza sin humillar, puedes expresar desacuerdo sin destruir la identidad de la otra persona, puedes señalar un problema sin recordar todos los errores de los últimos 10 años. La verdad no necesita violencia para ser verdad. Sanar es pedir ayuda antes de colapsar. Quizá estás acostumbrado a resistir hasta que ya no puedes más. Asumes responsabilidades, guardas emociones y aparentas fortaleza. Después explotas, te desconectas o abandonas todo repentinamente. Pero una persona que está sanando aprende a reconocer sus límites antes de llegar al borde. Dice, estoy cansado, esto me está sobrepasando. Necesito que me acompañes. No sé cómo procesar lo que estoy sintiendo. Pedir ayuda a tiempo no es debilidad, es madurez. Sanar también puede significar dejar de perseguir a quien ha demostrado que no quiere permanecer. Hay personas que interpretan cada rechazo como una misión. Piensan que si aman más, se esfuerzan más o toleran un poco más, finalmente serán elegidas. Pero no toda puerta cerrada debe ser golpeada hasta que se abra. No toda relación debe conservarse a costa de tu dignidad. No puedes obligar a nadie a amarte correctamente. A veces la respuesta nueva es soltar. No desde el resentimiento, sino desde la aceptación. No porque la otra persona carezca de valor, sino porque tú también has comprendido el tuyo. Sanar es aprender a decir no sin culpa. No puedo asumir esa responsabilidad. No aceptaré que me hables de esa manera. No voy a regresar a esa dinámica. No participaré en algo que destruye mi paz, mi integridad o mi familia. Quizá alguien se incomode cuando establezcas límites, especialmente quienes se beneficiaban de que no los tuvieras. Pero la incomodidad de otros no siempre significa que tú estés haciendo algo incorrecto. También debes aprender a pedir perdón sin agregar excusas. No digas, perdóname, pero tú también me provocaste. No digas, siento que te hayas sentido mal, como si el problema fuera únicamente la sensibilidad de la otra persona. Di la verdad. Lo que hice estuvo mal, reconozco que te herí, perdóname, quiero aprender a responder de otra manera. Una disculpa verdadera no se concentra en proteger tu imagen, se preocupa por reconocer el impacto de tu conducta y deja de confundir paz con evitar conversaciones necesarias. La ausencia de discusión no siempre significa que existe paz. En algunas casas nadie habla porque todos tienen miedo. No hay gritos, pero tampoco hay intimidad. Los problemas se esconden. El resentimiento se acumula y cada persona aprende a sobrevivir en silencio. La paz verdadera no es fingir que nada sucede. Es poder hablar con respeto, escuchar con humildad y buscar soluciones sin destruirse mutuamente. Por eso necesitas practicar lo que podríamos llamar una pausa de transformación. Cuando algo active una reacción intensa, no respondas inmediatamente. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? Tal vez dices que estás enojado, pero debajo de la ira existe miedo. Quizá aparentas indiferencia, pero en realidad te sentiste rechazado. Puede que quieras controlar, pero lo que verdaderamente sientes es inseguridad. Después pregunta, ¿esto pertenece al presente o está conectado con el pasado? No para ignorar lo que está ocurriendo, sino para evitar cargar la situación actual con el peso de todas tus heridas anteriores. Luego pregúntate qué respuesta sería coherente con la persona que Dios está formando. No, ¿qué haría sentir culpable al otro? No, ¿cómo puedo ganar esta discusión? Sino, ¿cómo puedo actuar con verdad, dominio propio y dignidad? Finalmente, necesito hablar, esperar, pedir ayuda o establecer un límite. Hay momentos para hablar, otros requieren esperar hasta que la intensidad emocional disminuya. Algunas situaciones necesitan la perspectiva de una persona sabia y existen conductas frente a las cuales debes establecer límites firmes. Sanar no significa que nunca volverás a sentir la herida, significa que la herida ya no decidirá automáticamente por ti. Habrá días en los que fallarás. Quizá vuelvas a reaccionar de una forma antigua, pero ahora no tendrás que esconderte ni justificarte. Podrás reconocerlo, reparar el daño y continuar aprendiendo. La transformación no siempre ocurre como un salto, muchas veces sucede mediante pequeñas decisiones repetidas con fidelidad. Cada vez que hablas en lugar de manipular, el patrón pierde fuerza. Cada vez que te detienes antes de gritar, algo comienza a cambiar.
Cada vez que estableces un límite sin odio, caminas desde una identidad más sana. Cada vez que pides perdón sin defenderte, el ambiente de tu casa recibe una oportunidad nueva. Porque cuando una persona decide sanar, no cambia únicamente su propia vida. Su manera de amar, hablar, corregir y resolver conflictos comienza a modificar el ambiente de toda su familia. Tal vez mientras escuchas este mensaje has comenzado a reconocer patrones que llevan muchos años presentes en tu familia. Y quizá eso te produce temor. Puedes estar pensando, si esto ha ocurrido durante generaciones, ¿cómo voy a cambiarlo yo? Tal vez viste el mismo abandono en tus abuelos, en tus padres, y ahora comienzas a observarlo en tus propias decisiones. Quizá la violencia, el silencio, la infidelidad, la manipulación o las adicciones han tocado a varias generaciones. Pero escucha esto con atención. La historia familiar influye, pero no tiene autoridad absoluta sobre tu futuro. Tu origen puede explicar ciertas luchas, pero no tiene que escribir el final de tu historia. No estás condenado a repetir todo lo que viste. No tienes que convertirte inevitablemente en la persona que te hirió. No estás obligado a construir una casa con el mismo ambiente emocional en el que creciste. En Dios el ciclo puede detenerse. Tal vez vienes de una familia donde nadie hablaba de lo que sentía, los problemas se escondían, después de una discusión todos guardaban silencio hasta que la vida parecía volver a la normalidad. Nunca existía una conversación, una disculpa ni una reparación verdadera. Pero tú puedes aprender a comunicarte. Al principio será incómodo. Tal vez no tendrás las palabras correctas. Quizá tu voz tiemble cuando intentes decir esto me dolió, porque nunca viste a nadie expresarse de esa forma. Pero puedes aprender. Puedes escuchar sin preparar inmediatamente una defensa, puedes hablar sin atacar, puedes preguntar antes de suponer, puedes dejar de esperar que las personas adivinen tus necesidades. Aquello que no recibiste como ejemplo puede convertirse en algo que decidas aprender con humildad. Tal vez nunca viste un matrimonio saludable. Lo que conociste fue distancia, gritos, infidelidad, control o resignación. Aprendiste que una pareja permanece junta, pero no necesariamente se ama bien. Eso puede influir en tus expectativas, pero no tiene que determinar tus relaciones. Puedes aprender que amar no significa dominar, que el compromiso no elimina los límites, que una diferencia no tiene que convertirse en guerra, que pedir perdón no te quita autoridad y que reconocer una necesidad no te hace débil. Puedes buscar orientación, puedes observar modelos más saludables, puedes desaprender dinámicas destructivas y construir acuerdos nuevos. No será perfecto, pero puede ser diferente. Tal vez creciste sin afirmación. Nadie te dijo que estaba orgulloso de ti. Tus errores recibían atención, pero tus esfuerzos pasaban inadvertidos. Te comparaban, te ridiculizaban o te hacían sentir que siempre faltaba algo. Ahora tienes la oportunidad de criar de otra manera. Puedes corregir sin humillar, puedes establecer disciplina sin atacar la identidad, puedes reconocer el esfuerzo y no solamente los resultados. Puedes mirar a cada hijo según su singularidad sin favoritismos ni comparaciones. No tienes que entregarles una perfección que no posees, pero sí puedes ofrecerles algo poderoso, un adulto capaz de reconocer sus errores y repararlos. Quizá un día perderás la paciencia, tal vez dirás algo incorrecto, pero puedes regresar, mirar a tu hijo y decir, no debí hablarte de esa manera, lo que hiciste necesita corrección, pero mis palabras también estuvieron mal, perdóname. Esa conversación puede interrumpir un patrón que llevaba generaciones sin ser cuestionado. Tal vez tú recibiste abandono. Alguien que debía permanecer se marchó física o emocionalmente, por eso ahora vives esperando que todos hagan lo mismo. Pero no tienes que abandonarte para evitar que otros te abandonen. No tienes que traicionar tus convicciones, aceptar maltrato ni borrar tus necesidades para retener a una persona. Tampoco tienes que abandonar emocionalmente a quienes te aman. No necesitas cerrar el corazón cada vez que aparece un conflicto. Puedes permanecer presente sin renunciar a los límites. Puedes aprender a atravesar una conversación difícil sin desaparecer. El hecho de que alguien no haya sabido permanecer contigo no significa que tú seas imposible de amar. Y no significa que estés condenado a repetir aquella ausencia. La restauración no borra el pasado, no cambia lo que ocurrió ni convierte en justo aquello que fue injusto. La restauración hace algo distinto, evita que el pasado siga dictando el futuro. La cicatriz puede permanecer como memoria, pero ya no como gobierno. Podrás recordar sin organizar toda tu vida alrededor de aquel dolor. Podrás hablar de lo sucedido sin regresar emocionalmente al mismo lugar. Podrás relacionarte sin exigir que todos paguen por lo que hizo una persona.
Tus hijos no tienen que heredar tus silencios. Pueden crecer en una casa donde sea posible expresar emociones, hacer preguntas y reconocer errores. Una casa donde la autoridad no dependa del miedo y donde el amor no tenga que ganarse mediante perfección. Tu pareja no tiene que pagar por las traiciones que sufriste antes de conocerla. Puede acompañarte en tu proceso, pero no debe vivir rindiendo cuentas por los pecados de otra persona. El amor presente merece la oportunidad de ser evaluado por sus propios frutos, no condenado por los recuerdos de una relación anterior. Tus nuevas relaciones no tienen que vivir bajo las sospechas de las anteriores. Puedes actuar con prudencia sin cerrar el corazón, puedes observar conductas sin inventar culpabilidades, puedes poner límites sin castigar, puedes construir confianza gradualmente sin exigir una garantía imposible de que nunca volverás a sentir dolor. Tal vez tú no comenzaste el patrón, pero con la ayuda de Dios puedes convertirte en la persona que lo detenga. Esto no significa que resolverás en un día lo que se formó durante años. Detener una repetición puede requerir conversaciones difíciles, acompañamiento, disciplina emocional y decisiones constantes. Habrá momentos en los que sentirás el impulso de regresar a la respuesta conocida, pero ahora podrás reconocerla, podrás decir, esto es lo que aprendí, pero no es lo que quiero continuar entregando. Cada decisión saludable se convierte en una semilla. Cuando dices la verdad con amor, siembras una cultura nueva. Cuando pides perdón, enseñas que el orgullo no tiene que gobernar la casa. Cuando buscas ayuda, demuestras que esconder el dolor no es fortaleza. Cuando corriges sin humillar, separas el comportamiento de la identidad. Cuando estableces un límite, enseñas que el amor y la dignidad pueden caminar juntos. Tal vez no podrás cambiar las generaciones que existieron antes de ti, pero sí puedes influir en las que vendrán después. Quizá nunca escuchaste un te amo sincero, pero tú puedes pronunciarlo. Quizá nadie te pidió perdón, pero tú puedes comenzar. Quizá creciste entre gritos, pero tu casa puede aprender otro lenguaje. Quizá heredaste una historia de dolor, pero no tienes que convertirla en el destino de quienes vienen detrás de ti. Dios no está pidiéndote que niegues tu historia, te está invitando a permitir que Él la redima. Y redimirla significa que el lugar donde fuiste herido no será necesariamente el lugar desde donde seguirás hiriendo. Aquello que pudo convertirse en una cadena puede transformarse en conciencia, compasión y una manera diferente de amar, pero esta posibilidad exige algo más que emoción. Necesitas tomar una posición. Necesitas declarar que ya no vas a justificar, que vas a soltar, qué ayuda vas a buscar y qué decisiones comenzarás a practicar, porque el patrón no termina únicamente cuando reconoces que existe. Termina cuando una nueva convicción comienza a producir una manera diferente de vivir. Llegamos al momento en que ya no basta con reconocer el patrón. Ahora necesitas tomar una posición frente a él, porque puedes escuchar todo este mensaje, identificar tu herida, comprender de dónde vienen tus reacciones y aún así regresar a la misma manera de vivir. El conocimiento por sí solo no produce transformación. La verdad debe llevarte a una decisión. Quizá durante años protegiste ciertos comportamientos porque creías que eran parte de tu personalidad. Cada vez que alguien intentaba confrontarte, respondías, yo soy así. Pero ahora comprendes que no todo lo que se volvió habitual en ti es necesariamente saludable. Hoy debes dejar de proteger aquello que Dios quiere transformar. No defiendas tu ira llamándola carácter fuerte. No defiendas tu distancia llamándola independencia. No llames amor a tu necesidad de controlar. No presentes como prudencia el miedo que te impide confiar. No llames paciencia a la decisión de permanecer en una situación que destruye tu dignidad. Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte gobernado por aquello que está dañándote y lastimando a quienes amas. Tal vez este mensaje te mostró que has reaccionado desde el miedo. No siempre respondiste a lo que estaba sucediendo. Muchas veces respondiste al temor de ser abandonado, rechazado, humillado, traicionado otra vez. Reconócelo delante de Dios. He reaccionado desde el miedo. Quizá heriste intentando no ser herido, levantaste la voz para no sentirte débil, te marchaste antes de que alguien pudiera dejarte, controlaste para no enfrentar la incertidumbre, cerraste el corazón porque no querías volver a sufrir. Dilo con honestidad. He herido intentando no ser herido. Puede ser que llamaras personalidad a tu falta de sanidad. Te acostumbraste tanto a responder de cierta manera que comenzaste a creer que nunca podrías cambiar. Pero una conducta aprendida no tiene que convertirse en una condena permanente. Reconoce, he llamado personalidad a mi falta de sanidad. Quizá lo más doloroso sea aceptar que repetiste comportamientos que antes condenabas. Prometiste no gritar, pero gritaste. Dijiste que nunca manipularías, pero utilizaste el silencio para castigar. Rechazaste el favoritismo que viviste, pero comenzaste a comparar a tus propios hijos.
Sufriste por la falta de una disculpa y ahora tu orgullo tampoco te permite pedir perdón. No huyas de esa verdad. La verdad no ha venido para aplastarte, ha venido para abrir una salida. Declara: he repetido comportamientos que antes condenaba. Tal vez has escondido demasiado tiempo lo que ocurre dentro de ti. Todos creen que puedes con todo. Te buscan para recibir consejos, pero nadie conoce las noches en las que tú también necesitas ayuda. Ya no tienes que seguir sosteniendo esa imagen. Puedes decir: necesito ayuda y ya no quiero esconderlo. Pedir ayuda no cancela tu fe. Reconocer una debilidad no elimina tu valor. Presentarte con honestidad no te hace menos espiritual. Te hace disponible para comenzar un proceso verdadero. Y ahora toma esta decisión. Hoy permito que Dios trate la raíz. No solamente la reacción visible, no únicamente el grito, los celos, la distancia o el control, la raíz que alimenta todo eso. Quizá el proceso no será inmediato, puede requerir acompañamiento, conversaciones difíciles, límites firmes y tiempo, pero hoy puedes dejar de resistirte. Si puedes, coloca una mano sobre tu corazón, no como un gesto vacío, sino como una señal de que ya no quieres esconderte de lo que ocurre dentro de ti, y declara con fe: hoy renuncio a vivir gobernado por heridas antiguas. Mi pasado puede explicar algunas de mis luchas, pero no determinará mi destino. No soy únicamente lo que me hicieron. No soy la ausencia de quien se marcha. No soy la palabra que utilizaron para humillarme. No soy el error que cometí. No soy el nombre que el rechazo me dio. En Cristo recibo una identidad nueva. Aprenderé a responder con verdad, dominio propio y amor. Cuando sienta miedo, no permitiré que el miedo tome automáticamente mis decisiones. Cuando la herida se active, haré una pausa antes de hablar. Cuando falle, no me esconderé detrás del orgullo, pediré perdón y procuraré reparar el daño. Estableceré límites cuando sean necesarios. No llamaré perdón a tolerar lo que continúa destruyéndome. No llamaré amor a perderme a mí mismo para retener a otra persona. Buscaré ayuda cuando no pueda avanzar solo. Recibiré acompañamiento sin sentir vergüenza. El dolor no seguirá hablando a través de mis palabras. El abandono no decidirá cómo amo. La traición no gobernará todas mis relaciones. El rechazo no determinará mi valor. La historia de mi familia influye en mí, pero no tiene la autoridad final sobre mi futuro. No entregaré a quienes amo el mismo dolor que un día recibí. Con la ayuda de Dios, la repetición termina aquí. Ahora no presentes delante de Dios una versión editada de tu historia. No vengas fingiendo que todo está bien. No ocultes tu responsabilidad ni minimices lo que te hicieron. Trae la herida con su nombre. Trae la reacción con sus consecuencias. Trae a las personas que necesitas perdonar y también a aquellas a quienes necesitas pedir perdón. Trae tu temor, tu cansancio, tu necesidad de control y tu dificultad para confiar. Trae el corazón con su necesidad verdadera. Porque Dios no puede ser intimidado por tu verdad. Él ya conoce lo que escondes y no se ha marchado. Ahora permite que su amor entre precisamente en el lugar que durante tanto tiempo has intentado proteger. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti. Ya no queremos escondernos detrás de una apariencia de fortaleza. No queremos seguir diciendo que todo está bien cuando nuestro corazón lleva años pidiendo ayuda. Tú conoces nuestra historia completa, conoces lo que contamos y también lo que nunca nos atrevimos a decir. Conoces las palabras que nos marcaron, las ausencias que todavía duelen y las preguntas que nunca recibieron respuesta. Tú estabas allí cuando sentimos rechazo. Viste las veces que esperamos a alguien que nunca llegó. Conociste el vacío que dejó aquella persona que debía permanecer. Escuchaste las palabras que nos hicieron sentir pequeños, incapaces o indignos de amor. Viste la traición que no esperábamos. La humillación que sufrimos en silencio, la comparación que destruyó nuestra seguridad, la indiferencia de quienes debían escucharnos, la dureza de quienes tenían la responsabilidad de protegernos. Señor, hoy reconocemos que existen heridas que no atendimos. Intentamos continuar, aprendimos a trabajar, resolver, sonreír y ayudar a todos. Nos volvimos fuertes porque creímos que no había otra alternativa. Pero debajo de esa fuerza siguieron viviendo el miedo, la tristeza, la ira y la sensación de no ser suficiente. Hoy ya no queremos minimizar lo que nos ocurrió. No queremos seguir diciendo eso fue hace mucho tiempo cuando todavía afecta nuestra manera de amar. No queremos llamar superado a lo que continúa apareciendo en nuestras reacciones. Danos valor para nombrar el dolor sin convertirlo en nuestra identidad. Tú sabes lo que cada persona está recordando en este momento. Acércate al corazón que vuelve a sentirse abandonado. Abraza a quien recuerda una traición. Sostén a quien fue humillado.
Trae consuelo a quien creció sin escuchar palabras de afirmación. Señor, también venimos con arrepentimiento. Perdónanos porque en algunos momentos utilizamos el dolor para justificar conductas que lastimaron a otros. Nos hirieron, pero después nosotros también herimos. Nos gritaron y terminamos levantando la voz. Nos controlaron y luego intentamos controlar a quienes amaban. Nos rechazaron y aprendimos a rechazar antes de ser rechazados. Nos castigaron con indiferencia y usamos el silencio para hacer sufrir. Nos hicieron sentir insuficientes y después exigimos perfección a quienes vivían cerca de nosotros. Perdónanos por las palabras impulsivas, por los mensajes enviados desde la ira, por las conversaciones que convertimos en ataques, por haber utilizado errores pasados para ganar discusiones presentes. Perdónanos por llamar carácter fuerte a la falta de dominio propio, por llamar prudencia a nuestra desconfianza, por llamar amor al control, por llamar paz a la decisión de evitar conversaciones necesarias. Perdónanos por haber pedido comprensión sin ofrecer arrepentimiento. Hoy reconocemos que nuestra historia puede explicar parte de nuestra conducta, pero no debe convertirse en un permiso para continuar dañando. Muéstranos a quién hemos herido. Trae a nuestra memoria el rostro de la persona que recibió una palabra injusta. Muéstranos al hijo que se sintió pequeño por nuestra manera de corregir, a la pareja que tuvo que pagar por traiciones que nunca cometió, al amigo que alejamos porque temíamos volver a confiar. Danos humildad para acercarnos y pedir perdón. Enséñanos a decir sin excusas: lo que hice estuvo mal, te lastimé, reconozco mi responsabilidad, perdóname. Y concédenos la constancia necesaria para que nuestra conducta confirme aquello que nuestras palabras prometen. Señor, delante de ti decidimos perdonar, no porque lo que sucedió haya sido insignificante, no porque el daño no tenga consecuencias, no porque la otra persona lo merezca, ni porque haya reconocido todo lo que hizo. Perdonamos porque no queremos continuar atados a ese momento. Traemos delante de ti a quienes nos rechazaron, abandonaron, humillaron o traicionaron. Te entregamos la deuda emocional que llevamos años intentando cobrar. Renunciamos a la fantasía de hacerlos sufrir como nosotros sufrimos. Renunciamos a vivir esperando que su fracaso cure nuestro dolor. Renunciamos a organizar nuestra vida alrededor de lo que hicieron. Ponemos la justicia en tus manos. Si todavía no podemos expresar un perdón completo, recibe al menos nuestra disposición para comenzar el proceso. Trabaja con nuestra resistencia, con nuestra ira y con el deseo de obtener respuestas. Ayúdanos a perdonar sin negar la verdad y a soltar sin regresar a lugares inseguros. Hoy renunciamos al control. Reconocemos que no podemos controlar a las personas, los tiempos ni todos los resultados. No podemos obligar a nadie a permanecer. No podemos vigilar suficiente para garantizar que nunca volveremos a sufrir. Enséñanos a vivir con sabiduría sin convertir el miedo en nuestro consejero. Renunciamos a la manipulación, a provocar culpa para conseguir afecto, a retirar el cariño para castigar, a utilizar lágrimas, amenazas o distancia para obtener lo que no sabemos pedir con honestidad. Renunciamos a la violencia verbal, a los insultos, las humillaciones, las comparaciones y las palabras destinadas a destruir. Coloca dominio propio en nuestra boca. Enséñanos a hacer una pausa, que no utilicemos la verdad como un arma ni convirtamos una corrección en una condena. Renunciamos al silencio punitivo. Ayúdanos a no desaparecer emocionalmente para obligar a otros a perseguirnos. Enséñanos a pedir espacio de manera saludable y a regresar después a la conversación. Renunciamos a la autosuficiencia. Perdónanos por creer que necesitar ayuda era una señal de debilidad, por intentar sostener a todos mientras nuestro interior se derrumbaba, por negarnos a recibir apoyo debido al temor de volver a ser decepcionados. Danos humildad para decir: no puedo con esto solo. Señor, rompe las identidades que construimos desde el rechazo. Ya no queremos llamarnos abandonados, olvidados, insuficientes, indeseables ni incapaces. No somos únicamente lo que nos ocurrió. No somos el nombre que una persona herida pronunció sobre nosotros. No somos la ausencia de quien no supo permanecer. No somos el fracaso de una relación ni el error más doloroso que cometimos. Nuestra identidad no será definida por la herida. En Cristo somos amados, recibidos, perdonados y llamados a una vida nueva. Sana nuestros recuerdos. No te pedimos que borres nuestra historia, sino que le quites el poder de gobernar nuestro presente. Permítenos recordar sin volver a quedar atrapados, que podamos hablar de lo sucedido sin sentir que está ocurriendo otra vez. Sana nuestras emociones. Trae descanso donde existe ansiedad,
seguridad donde vive el temor, ternura donde nos endurecimos, esperanza donde aprendimos a esperar siempre lo peor. Sana también nuestro cuerpo del cansancio producido por años de tensión, vigilancia y dolor escondido. Enséñanos a descansar sin culpa y a reconocer nuestros límites. Sana nuestras relaciones. Entra en los matrimonios donde la desconfianza ha creado distancia. Devuelve la honestidad a las conversaciones. Enseña a las parejas a escucharse sin defenderse, a expresar necesidades sin manipular y a resolver conflictos sin humillarse. Visita las relaciones entre padres e hijos. Danos sabiduría para corregir sin destruir. Ayúdanos a escuchar lo que nuestros hijos sienten, que no les exijamos cargar lo que nosotros nunca procesamos, que nuestras expectativas no se conviertan en un peso sobre su identidad. Restaura los vínculos que todavía pueden ser restaurados. Y donde la reconciliación no sea segura o posible, concédenos paz para establecer la distancia necesaria sin alimentar. Danos sabiduría para establecer límites saludables. Enséñanos que perdonar no significa tolerar abuso, que amar no exige permanecer disponibles para la manipulación. Danos firmeza para decir no cuando sea necesario y serenidad para sostener ese límite sin culpa. Protege especialmente a quienes enfrentan violencia, amenazas o peligro. Rodéalos de personas seguras. Abre caminos de protección y coloca a su lado ayuda adecuada. Danos valor para buscar acompañamiento. Guíanos hacia pastores maduros, familiares confiables, comunidades saludables y profesionales capacitados. Quita la vergüenza de pedir ayuda. Líbranos de creer que la fe y el acompañamiento responsable están enfrentados. Danos paciencia con el proceso. Cuando volvamos a reaccionar de una manera antigua, ayúdanos a no escondernos ni rendirnos, que podamos reconocerlo, pedir perdón, reparar el daño y seguir avanzando. Protege a las siguientes generaciones. Que nuestros hijos no hereden nuestros silencios, que no tengan que caminar con miedo dentro de su propia casa, que no aprendan que el amor debe ganarse por medio de la perfección. Detén en nosotros el abandono, la violencia, la manipulación, el favoritismo, la infidelidad y toda dinámica que haya causado dolor durante generaciones. Tal vez no comenzamos estos patrones, pero hoy decidimos no seguir alimentándolos. Que nuestros hogares aprendan un lenguaje nuevo, verdad sin crueldad, límites sin venganza, corrección sin humillación, afecto sin manipulación y perdón acompañado de responsabilidad. Te entregamos nuestro pasado, lo que comprendemos y lo que todavía no podemos explicar, las oportunidades perdidas, las conversaciones pendientes y las disculpas que nunca llegaron. También te entregamos nuestro futuro. Ya no queremos construirlo desde el temor de que el pasado se repita. Danos una nueva manera de caminar, que nuestras decisiones no nazcan de la herida, sino de la verdad que estás formando dentro de nosotros. Hoy declaramos que aprenderemos a responder de otra manera. Donde antes atacábamos, aprenderemos a conversar. Donde controlábamos, aprenderemos a confiar con sabiduría. Donde huíamos, aprenderemos a permanecer en las conversaciones necesarias. Donde tolerábamos destrucción, estableceremos límites. Donde escondíamos el dolor, pediremos ayuda. Donde el orgullo impedía pedir perdón, escogeremos la humildad. El dolor que recibimos no seguirá hablando a través de nosotros. Nuestra historia no terminará repitiendo la misma herida. Con tu ayuda, Señor, comenzaremos a vivir desde una identidad restaurada. En el nombre de Jesús, amén. Quizá no pudiste escoger la familia en la que naciste, las palabras que recibiste ni las heridas que dejaron en ti, pero hoy puedes decidir qué harás con esa historia. No tienes que seguir convirtiendo tu dolor en una herencia para quienes aman. Dios te ama demasiado como para dejarte escondido detrás de tus defensas. Él no está revelando tu herida para avergonzarte, sino para sanarte. Y si hoy tienes el valor de reconocerla, pedir ayuda y caminar en verdad, aquello que se repitió durante años puede detenerse con lo que no sanas, lo repites. Pero lo que entregas a Dios, confrontas con verdad y trabajas con responsabilidad, puede ser transformado. Aquí puede terminar una repetición. Aquí puede comenzar una historia diferente.